Señor Zapata, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. A ver, Por la invitación. ya el señor Carlos Canales está adquiriendo una imagen de entre obstaculizador, entre, digamos, una persona que no escucha a los vecinos, que hace las cosas que a él se le ocurre, que no estaban ni en el plan de gobierno, como esto del Estadio Bonilla y tantas otras cosas. Pero, ¿qué está pasando con los constructores? ¿Por qué el señor Canales ahora está enfrentado a los constructores? Por una razón. Habían una serie de proyectos, anteproyectos, certificados de parámetros e incluso licencias de construcción que venían del periodo anterior y que el señor Canales se le ocurrió revisar una cantidad muy grande, a pesar de que tenían pues los documentos que acreditaran que se podía hacer esa edificación en donde se había planteado. ¿De qué ¿no? estamos hablando exactamente? O sea, Estamos proyectos que ya estaban aprobados por el Consejo Distrital. Estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando de proyectos ya aprobados, estamos hablando de licencias de construcción, estamos hablando de certificados de parámetros que no quería reconocer. Un certificado de parámetros, pues, es un certificado... ¿Qué es un certificado de parámetros? Es un certificado que a usted le da la posibilidad edificatoria en un terreno, ¿no es cierto? Le da la altura, la densidad que debe edificar. Entonces es un documento que es un instrumento legal que tiene un peso jurídico. Es como que usted obtiene un certificado de la universidad y venga un nuevo rector y le diga su certificado no sirve, ya hemos cambiado las políticas. Por supuesto que es un despropósito. Es una barbaridad. Es una barbaridad, por supuesto. El señor Canales está haciendo esa barbaridad. Está haciendo esa barbaridad, está desconociendo certificados de parámetros otorgados por el alcalde anterior o por la gestión anterior, siendo la misma institución, ¿no? Exacto, la institución, usted ha dicho bien. Entonces, aterrizando un poco más y pidiéndole entrar a detalle, proyectos aprobados, ¿cuántos? Proyectos aprobados, él mandó al Ministerio de Vivienda cerca de 60, ¿ya? De los cuales el Ministerio de Vivienda le respondió que todos estaban bien aprobados. O sea, Canales pide una segunda revisión cuando ya lo había hecho. Correcto. La gestión de Molina en Miraflores. Le pide al Ministerio de Vivienda, oiga, revise. Así es. ¿Y qué le dice el Ministerio de Vivienda? El Ministerio de Vivienda le dice que están bien aprobados. Está perfecto. ¿Cuántos son? ¿60 dijo? Cerca de 60. 60 proyectos aprobados. Cerca de 60. Wow, ya. ¿Licencias? Y hasta hace licencias, hasta hace 2 meses él tenía cerca de 19 proyectos paralizados, ¿no? Es decir, entre que estaban en ejecución y los que estaban por iniciarse, ya. ¿no? De esos ha cedido en algunos y en este momento debes tener por lo menos unos 10. Y lo peor de todo... ¿A qué se refiere? Disculpe que lo interrumpa para entender bien. A proyectos que están... Sí, proyectos que ya estaban con licencia, pero que todavía no se habían iniciado, y proyectos que estaban ya en ejecución o que tenían un anteproyecto aprobado, ¿no? Tenía 19. Yo en el ímpetu no lo dejé terminar respecto a los proyectos aprobados. Usted estaba diciendo algo que incluso parece como tedioso, repetitivo, innecesario. Es decir, que ya la gestión anterior había aprobado estos 60 proyectos, ya estaban expeditos. Correcto. Y si hablamos de esos 60 proyectos, ¿de qué características podría resumirlos? 60 proyectos como que edificios... Sí, edificios de vivienda, edificios básicamente, de vivienda. ¿no? Sí. ¿Y qué observación puso él? No necesariamente los 60 estaban con licencia, ¿no? Pero estaban con anteproyecto aprobado. Entonces, seguían un cauce, pues seguían un camino. Claro. Y él le ha puesto ahí una tranca. Él los observó y dijo, yo quiero que estos proyectos no vean la luz. Y bueno, el Ministerio de Vivienda no le dio la razón. Y hay algo más grave aún. Tiene proyectos por los cuales Indecopi les ha puesto medidas cautelares, le ha otorgado medidas cautelares al promotor. Es decir, el promotor ha ido por barreras burocráticas y ha pedido que le ponga una medida cautelar para que lo deje construir y aún así el municipio de Miraflores no lo deja construir. Pero, ¿qué argumenta? O sea, si la institución que ahora él dirige como alcalde, la municipalidad, dijo, va. El Ministerio de Vivienda dice, va. ¿Él qué argumentos saca? ¿Qué dice? Ya ahí habría que preguntarle a él qué más argumentos
puede sacar de la manga, digamos. No porque no, porque no en porque el caso, no me da la gana. Claro, porque en el caso de estos que tienen medidas cautelares, lo que hace es buscar otra razón para paralizarle la obra, ¿no? Ya no le dice, usted no cumple con la normativa de la Municipalidad de Miraflores, sino a usted lo paralizo porque la calle está sucia o porque hemos visto algún obrero que no lleva los implementos de seguridad, qué sé yo. Ya no utiliza el mismo argumento por el cual el Indecopi le ha dicho, usted no puede paralizar esa obra por eso, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Tremendo lo que usted está describiendo, pero acaba de decir algo que viene a cuento. La norma de Miraflores. Él ha cambiado las normas. Entonces, él se está amparando en el cambio de las normas para decir, ahora ya esos proyectos no van. Correcto. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué diferencia el cuadro normativo de Molina con el cuadro normativo de Canales para que él diga, no, ya nada? Claro, él ha bajado las densidades, ha bajado las alturas, ha puesto nuevas condiciones a los proyectos. Los CEPRES, que eran un tipo de proyectos aprobados por la misma municipalidad, los ha cambiado. Pero está bien que lo cambie, pero del momento en que se aprueba y de que se publica la resolución en el peruano, para adelante puede ser válido, para atrás no. Ninguna ley es retroactiva. El principio del derecho, ciclo 1. Fundamental, así es. Ya, a ver, pero ejemplos. Si el edificio tal de estos proyectos era de ¿cuántos pisos? Por ejemplo, así, promedio. Por 15, decir 15 o 20 pisos. Ahora, ¿cuánto lo ha bajado? Depende de la zona, depende de la ubicación, pero digamos que lo haya bajado a 10 o a 7, ¿no? Pero el desarrollador inmobiliario ha obtenido una licencia por esos 15 o 20 pisos, y no solo eso, sino que ha pagado un terreno por esa edificabilidad. Con un área. Y no solo, claro. Esa parte es importante. Por esa edificabilidad ha pagado. Eso. ¿No es cierto? Porque uno no puede así nomás decir, bájame los pisos. Digamos, no todo el público es ingeniero o arquitecto, empezando por mí. Pero algo sé. Que si hay un área determinada y esa área tiene que estar, digamos, ser coherente con la altura, no puedes bajar la altura y mantener la misma área. A ver, algo así. No, tú puedes en la misma área hacer un edificio de 20 pisos o de 15 pisos o de 10 pisos. Ya. ¿No? Lo que no puedes decir es, si tú tienes un proyecto aprobado por 20 pisos, decir, ya no quiero que hagas 20 pisos, ahora me vas a hacer 10. ¿Por qué? Primero, porque hay inseguridad jurídica. Segundo, porque no está respetando las reglas y las normas nacionales y la institucionalidad. Claro. Tercero, porque el promotor inmobiliario ha pagado por esa edificabilidad. El terreno vale por la edificabilidad que se puede hacer ahí. Y cuarto, quizás lo más importante, hay personas que ya han comprado en esos edificios, por supuesto. ¿Cuántos? Grosso modo. No tengo el número. Ya, pero hay personas que pueden verse perjudicadas. Por supuesto, terceros que no tienen nada que ver en el pleito, ¿no? Ya. ¿Y eso el señor Canales es consciente? O sea, digamos, ustedes han podido decirle, señor alcalde, queremos hablar con usted, por favor, acá están los planos, acá está la gente que ha comprado, ¿qué está haciendo? ¿No han podido...? Sí, se lo hemos dicho, ¿Qué respuesta han encontrado? La verdad es que muy poca receptividad, a pesar de que hemos conversado con él, pero él no quiere retroceder en su política y le está haciendo mucho daño al distrito, porque yo creo que tiene un mal concepto de lo que es el urbanismo moderno. ¿Por qué? ¿No? A ver. Porque hoy día los centros de las ciudades, Miraflores es un centro, ¿no? Miraflores no es una zona periférica, ¿no? Los centros de las ciudades tienen altas densidades y tienen poco estacionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno le da mucho estacionamiento a los edificios, la gente tiende a comprar carros, cuando la tendencia mundial en los centros de las ciudades es distinta. Usted se va al centro de Madrid, al centro de Barcelona, al centro de cualquier ciudad europea, de ciudades desarrolladas, y los centros son habitacionales y de comercio. Hay un fenómeno interesante que estaba ocurriendo en el distrito de Miraflores. Estaba bajando la población. Ajá. Entre el año 1981
y el año 2001 estaba disminuyendo la población. Ajá. Y después, con este pequeño boom inmobiliario que ha venido, ha vuelto a subir la población y se ha nivelado. No es que tengamos mucho más población. Entonces, eso conserva los distritos. Si no hubiera este pequeño boom inmobiliario que hubiera habido en Miraflores, Miraflores se hubiera convertido en el centro de Lima, con puro comercio, con poca vivienda, pura oficina antigua que se va abandonando, centros comerciales antiguos, y no se va renovando. O sea, lo que usted está sugiriendo es que probablemente el Miraflores vaya por ese mismo camino, el del centro de Lima, sin desmerecer al centro de Lima, pero entiendo la connotación que usted le está dando a su explicación. Por supuesto, si es que no hay renovación urbana, si es que no hay vivienda nueva acompañada del comercio, porque necesitas un mix, por supuesto que la ciudad se deteriora. Entonces, tenemos 60 proyectos aprobados que están paralizados, 19 licencias paralizadas. ¿Cuántos certificados de parámetro? Llegaron a ser cerca de 100 en total, entre 100. todo lo que se revisó, entre licencias aprobadas, proyectos en ejecución y certificados de parámetros otorgados. Ahora, usted hacía la comparación, para que el público lo entienda en simple, que el certificado de parámetros era algo así como un certificado de bachillerato, pero entendidos en la materia, me señalan que eso podría ser más bien como una currícula. ¿Correcto? Como la currícula que te dan en la universidad. A ver, no, la currícula, no, porque la currícula no es una certificación. Ya. ¿No? El certificado de parámetros, por eso su nombre precisamente, es una certificación. Ya. Que es un papel que dice... Usted puede hacer... Este es el área... Y usted puede ejecutar esto. Usted puede cavar tanto o va a cavar tanto al subsuelo, va a tener tantos pisos, así. Correcto. Va a tener tantas habitaciones, va a ser modalidad de vivienda, etcétera, etcétera, Así zonas de esparcimiento y demás. Así ¿Cuánto se está perdiendo por todo esto? En total, ¿han hecho la suma? Mira, como inversiones, como empleos, se deben haber perdido 10.000 empleos el año pasado en Miraflores, en construcción civil. En inversiones podemos estar hablando de unos 600, 800 millones de soles en plena... 600, 800 millones de soles en plena recesión. En plena recesión, sí. Solo porque el señor Canales lo dispuso así. Así es. Bueno. Ahora, hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Porque salen sus abogados a decir que no es verdad, que es mucho menos, pero tenemos pues los documentos de la misma municipalidad donde dicen vamos a revisar y vamos a anular estos 100 entre proyectos, anteproyectos, licencias y certificado de parámetros otorgados. Un documento de la misma municipalidad. Precisamente, sí. Revisando apuntes, se dice, por ejemplo, el señor Lino de la Barrera, que es abogado del municipio de Miraflores, que Capeco dice varias falsedades. Vamos a citarlo para que entre en la mesa de discusión. Que solo han paralizado 5 proyectos que tenían problemas. 5. Usted dice 60. 5 dice. O que habían violentado los parámetros del distrito. O sea, hablar de 100 implicaría que Miraflores fuese el distrito más grande del Perú. Miraflores apenas tiene 10 kilómetros cuadrados e imagínense que entraran 100 proyectos inmobiliarios en el distrito y califica todo esto como una locura. Ya, el señor Lino de la Barrera, precisamente, firma un documento en el que él le piden una revisión de 100 entre certificados de parámetros y entre licencias otorgadas y entre obras en ejecución, que finalmente los mandan a revisión al ministerio una parte, otros los paralizan, otros no les dan continuidad y acá están. A ver, ¿qué? Y acá están. Por favor. A ver. ¿Qué es esto? Es un memorándum que firma, al final está la firma del señor Lino de la Barrera, A ver, donde le piden 16 de enero del 2024,
pronunciamiento legal sobre aplicación y vinculancia, dice, de la ordenanza 581 Municipalidad de Miraflores. A ver, dice aquí que mediante el presente damos respuesta al pedido de pronunciamiento legal sobre la aplicación y vinculancia de las normas derogadas sobre vivienda sostenible, en aquellos casos en que se haya expedido certificados de parámetros urbanísticos, que es lo que estamos hablando precisamente, haciendo referencia a las mismas, así como en aquellos casos en que existan anteproyectos en consulta y o aprobados. La consulta tiene origen, a ver, vamos al punto. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro, mi querido señor? Al final, en las conclusiones. Antecedentes, de acuerdo, vamos, análisis, hace un análisis, y luego aquí en el mismo documento que tengo a la vista del propio celular del señor Zapata, de acuerdo a lo expuesto, esta gerencia de asesoría jurídica, o sea, él, ¿no?, opina jurídicamente que el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios no constituye referencia vinculante para los anteproyectos en consulta. Los anteproyectos aprobados durante la vigencia de las ordenanzas sobre vivienda sostenible derogadas por la ordenanza tienen efecto vinculante con el proyecto siempre y cuando cumplan los compromisos, porque parece que para él no los cumple, o para el municipio, para el señor Canales. Los anteproyectos aprobados bajo normas derogadas, cuando ya estaba vigente la ordenanza, están incursos en una causal de nulidad administrativa, un enredo, para decirte no, ¿no? Total. ¿Y dónde está la cantidad de proyectos? Arriba, al inicio. Al inicio dice... A ver. Que le piden sí. ¿En antecedentes o en el primer párrafo? Ah, no, acá está. Ya. La consulta tiene origen en el hecho de las ordenanzas. Según se señala la sugerencia de licencias de edificaciones privadas, se tiene cerca de 100 casos. 100 casos. Y el señor acá en el documento, cuando dice las conclusiones, no dice 5. Dice 100. Ya, interesante. Tenga su celular. Caramba, ya. Entonces, a ver, gracias. Para hacer la síntesis desinstitucionalizante o la síntesis preocupante, inquietante en medio de la recesión. 60 proyectos, 19 licencias, 100 parámetros, y ahí está el documento. Ahí está. O sea, no es solo su decir. Me decía que son pérdidas entre 600 y 800 millones de soles. Correcto. ¿Y eso incluye a la gente que ya compró? Incluye mucha gente que ya compró. ¿Cuántos gremios o cuántos constructores están perjudicados? Por lo menos unos 40 constructores. 40. Sí. ¿Y dónde estaban ubicados? ¿En qué sectores de Miraflores? En todos en realidad. ¿Todo Miraflores? Sí. Ya, pero él dice que es una barbaridad, pues, que van a hacer colapsar Miraflores. El señor de la Barrera dice que ¿cómo van a entrar 100 proyectos de golpe? Dice. Como le repito, pues no tiene idea de lo que debe ser una ciudad moderna, ¿no? El urbanismo de hoy en día, ¿no? Yo le diría lo mismo, vaya usted a recorrer los centros de las ciudades modernas, de las ciudades que funcionan bien en otros países, ¿no? Hoy día las ciudades tienen un mix de vivienda, comercio, entretenimiento, y él no tiene pues un plan de desarrollo del distrito. Bueno, no ¿qué lo van a hacer? mostrado. ¿Van a firmar la revocatoria o qué van a hacer exactamente? Bueno, ahí se ve pues que también el señor se está peleando con todo el mundo y no sabemos las razones, no deja hacer ejercicios en el parque, pero hay otras cosas, ¿no? Ha anulado las ciclovías, se ha peleado con la empresa que proveía scooters, porque en algún momento nos manifestó su preocupación por los estacionamientos. Ok, pero entonces, ¿por qué anulas el contrato con los scooters y por qué anulas las ciclovías y no construyes más ciclovías si tienes tanta preocupación por los estacionamientos, ¿no? Es una entera contradicción. Lo cual dice mucho de la poca o nula planificación, ¿no? Absoluto. Será por eso que cada vez más personas, ayer ha habido un plantón frente a la municipalidad, cada vez más personas, vecinos de Miraflores, dicen, ya basta. ¿Pero se van a quedar con los brazos cruzados ustedes o qué? No, por supuesto que no. Por eso que ya hay empresas que han metido demandas ante Indecopi por barreras burocráticas. Yo estimo que estas empresas, al no acatar la Municipalidad de Miraflores un mandato del Indecopi, ya irán con otro tipo de denuncias, ¿no? Y obviamente nosotros como gremios vamos apoyando y respaldando a los asociados, ¿no? Carlos Canales, alcalde de Miraflores, tiene a un nuevo sparring,
la Cámara Peruana de la Construcción. No solo ahora son los vecinos, no son solo los scooters, no son solo los ciclistas, los o las que bailan zumba, todo el mundo baila zumba. Es un ejercicio además que se gestó en la pandemia, ¿no? Entonces, además la alegría que desborda a la gente, no, ya no los queremos. La señora que vende, no lo queremos, no quiero nada. Quiero todo y quiero nada. Señor, va a acabar solo. Jorge Zapata es presidente de la Cámara Peruana de la Construcción y ha estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias. Y cuando digo solo, por favor, no es personal, solo políticamente, solo en su gestión. Nadie le está entendiendo. Entonces hay un problema. No es que usted tiene absolutamente toda la razón, nadie es ningún ser superior, ¿no?, que trae iluminado, esta es la legislación, ¿no?, escrita en piedras y a partir de ahora Miraflores va a hacer esto. No, pues, si no hay consenso, usted fue elegido por voto popular y la ley dice que si la gente está como está y está efervesciendo como está efervesciendo, el mismo voto popular lo va a sacar. Es así. Miren, 800 millones de soles están paralizados en medio de la recesión porque el señor Canales dice no, ahora son así las reglas. Un dato adicional, Sí, tiene el puesto 43 en ejecución presupuestal. De 43 De distritos 43 de Lima. distritos. Bueno, vamos mal. Gracias nuevamente.